El poder económico de Japón sigue siendo ampliamente respetado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿qué demonios le pasó a la magnífica economía japonesa, que el mundo temía y admiraba simultáneamente en 1989? ¿Cómo terminó la economía de este archipiélago asiático, que estuvo tan cerca de superar a Estados Unidos como la superpotencia económica número 1, en deflación y estancamiento? Esta historia comienza con la política monetaria laxa de la década de 1980, iniciada después de la segunda crisis de petróleo, cuando Japón, al igual que otras naciones, bajó las tasas de interés. Esto, combinado con el uso por parte del BOE de la guía de ventanilla, una técnica poco conocida para establecer cuotas de crédito para sectores estratégicos, impulsó la inversión y la innovación masivas. Las industrias japonesas parecían imparables, lo que llevó a Estados Unidos a imponer límites y aranceles, como el arancel del 45% a las motocicletas japonesas. En 1985, los acuerdos del Plaza llevaron al BOE a vender dólares para apreciar el yen. Y para contrarrestar esta presión, el banco bajó aún más las tasas de interés. Con los préstamos extremadamente baratos, se preparó el escenario para una de las burbujas de activos a nivel nacional más alocadas, con los precios tanto de la propiedad como de las acciones disparándose a niveles astronómicos. Fue solo en 1989 cuando el BOE comenzó a subir las tasas de interés, lo que finalmente reventó la burbuja, marcando la cima de la poderosa economía japonesa y su descenso al estancamiento y la deflación. El BOE, en retrospectiva, actuó demasiado tarde, perdiendo el momento oportuno para desinflar suavemente la burbuja y, en su lugar, desencadenando una corrección brusca que inició 3 décadas de malestar. Las 3 décadas subsiguientes de estancamiento fueron impulsadas por una secuencia de fuerzas económicas interactuantes. La década de 1990 se caracterizó por la deflación por deuda, donde la caída de los precios de los activos dejó a los prestatarios con deudas masivas y garantías devaluadas, obligándolos a gastar menos. Esta caída de la demanda, con la oferta constante, provocó la caída de los precios, deflación, creando un círculo vicioso donde la deflación hizo que la carga de la deuda fuera aún más pesada. Los recortes iniciales de las tasas de interés del BOE fueron demasiado poco, demasiado tarde. El banco, inmerso en una cultura conservadora, no logró comprender la gravedad de la crisis y la necesidad de una intervención rápida y agresiva, un error que los bancos centrales a nivel mundial se esforzarían por evitar más tarde. Esta vacilación inicial se vio agravada por un problema en el sector bancario, ya que una economía debilitada hacía que los préstamos fueran más riesgosos. La reacción pública en contra de los rescates bancarios obstaculizó la acción rápida, retrasando la necesaria limpieza del sistema financiero durante casi una década. Esto culminó en la crisis bancaria japonesa de noviembre de 1997. La crisis fue finalmente detenida por los rescates gubernamentales, que, aunque dolorosos, finalmente eliminaron el legado de la deuda de la burbuja, poniendo fin al mecanismo de deflación por deuda y preparando el sector financiero para el siglo XXI. Sin embargo, en la década de 2000, Japón cayó en una trampa de expectativas de inflación. A pesar de que el problema de la deuda del sector privado estaba en gran medida resuelto, la deflación persistió debido a la gran deuda pública, lo que dificultaba su servicio por la caída de los ingresos fiscales, y porque la deflación recompensa el ahorro, no el gasto, obstaculizando la actividad económica. Este ciclo de autorrefuerzo de bajas expectativas de inflación fue quizás el desafío más insidioso, ya que fue impulsado por la psicología colectiva más que por la mecánica del balance. El recuerdo de los años 90 hizo que los consumidores y las empresas japonesas fueran intrínsecamente cautelosos, lo que llevó a un cambio estructural permanente hacia el ahorro. Con las tasas de interés estancadas en 0%, el BOE se convirtió en un innovador, iniciando la política radical de flexibilización cuantitativa QE para reducir las tasas a largo plazo. El BOE navegaba en territorio inexplorado, intentando implementar una política monetaria no convencional mucho antes que la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Sin embargo, la inflación no regresó porque los trabajadores y las empresas japonesas, acostumbrados a una deflación suave desde los años 90, esperaban que continuara, creando así una profecía autocumplida. Justo cuando la inflación suave parecía regresar alrededor de 2006, golpeó la crisis financiera global, lo que provocó que la economía japonesa, altamente dependiente de las exportaciones, se contrajera gravemente y sumiera a la nación nuevamente en la deflación. Esta dependencia de las exportaciones, si bien inicialmente fue una fuente de fortaleza, demostró ser una vulnerabilidad crítica cuando la demanda global colapsó. Si esta inmersión profunda en la compleja historia económica le resulta valiosa,
Considere suscribirse al canal para mantenerse al día con más análisis como este. Esto hizo necesaria una reforma radical, lo que llevó a Abenomics en la década de 2010, la agenda del primer ministro Shinzo Abe construida sobre 3 flechas. La primera fue la política monetaria extrema, donde el BOE introdujo tasas de interés negativas, NIRP y que masiva, culminando en que el BOE posee aproximadamente el 70% de toda la deuda pública y se convierta en el mayor accionista individual en las empresas japonesas. Esta intervención sin precedentes, conocida como flexibilización monetaria cuantitativa y cualitativa, QQE, fue un intento explícito de impulsar las expectativas de inflación. La segunda flecha fue el gasto fiscal, pero esto fue a menudo inconsistente y socavado por los aumentos de impuestos al consumo políticamente sensibles en 2014 y 2019. Estas subidas de impuestos, diseñadas para abordar la alta proporción de deuda pública, resultaron contractivas, causando recesiones repetidas y apenas moviendo las expectativas de inflación. La naturaleza de arranques y paradas frecuentes del estímulo fiscal no logró generar la presión inflacionaria constante necesaria. La tercera flecha, las reformas estructurales, recortes de impuestos y desregulación para las empresas, tenía como objetivo impulsar la productividad y la inversión. Sin embargo, estas reformas en gran medida no lograron su objetivo porque las empresas japonesas, marcadas por crisis pasadas y enfrentando una demanda interna débil, tendían a acumular efectivo, pagarlo como dividendos en lugar de participar en inversión de capital productiva. La aversión al riesgo del sector corporativo se convirtió en un freno formidable para el crecimiento. En última instancia, el mayor obstáculo fue la demografía, ya que la población de Japón comenzó a reducirse rápidamente, disminuyendo la fuerza laboral, los ingresos y la demanda. Esta disminución demográfica actúa como un ancla estructural perpetua sobre el crecimiento. Menos personas significan un PIB potencial más bajo, independientemente de la política monetaria. Al observar el PIB per cápita japonés, el desempeño económico bajo Abe no fue malo, de hecho se mantuvo a la par con muchas otras naciones industrializadas. Esto sugiere que el Banco Central está simplemente fuera de su liga y que solo las políticas estructurales de repoblación pueden realmente vencer la deflación. El fracaso de Abenomics para aumentar significativamente la tasa de participación laboral femenina o impulsar las tasas de fertilidad resalta la dificultad de utilizar la política económica para revertir tendencias sociales arraigadas. De cara al futuro, si las políticas quieren generar inflación, deben alterarse fundamentalmente para romper el equilibrio de bajo crecimiento. La política monetaria QE debe combinarse con un gasto fiscal masivo y sostenido, tal vez incluso adoptando el dinero de helicóptero, financiación monetaria directa del gasto público, para inyectar poder adquisitivo directamente en la economía, en lugar de depender únicamente de la bajada de las tasas de interés. La política fiscal debe asegurar que el dinero llegue a aquellos que realmente lo gastarán, como los hogares de bajos ingresos, en lugar de a los ricos o las empresas que lo ahorran. Además, las reformas estructurales deberían centrarse en aumentar el poder de negociación del trabajador japonés para impulsar los salarios, creando así una inflación de costes, una condición necesaria para cambiar las expectativas. Esto podría implicar reformas del mercado laboral que favorezcan a los trabajadores o incluso un ingreso básico financiado por el Banco Central. A pesar de los desafíos, la economía de Japón todavía ofrece una muy alta calidad de vida, marcada por ciudades limpias y seguras e industrias eficientes. El riesgo de una devastadora deflación por deuda es bajo ya que las deudas privadas masivas de los años 90 han desaparecido. Además, la disminución de la oferta laboral impulsada por la despoblación puede conducir eventualmente a una inflación impulsada por los salarios a medida que la mano de obra se vuelve más escasa, obligando a las empresas a aumentar los salarios para atraer trabajadores. Sin embargo, los costos de este entorno de bajo crecimiento son reales, particularmente para la generación más joven que enfrenta inseguridad laboral y la carga económica de mantener a una sociedad que envejece rápidamente. La pregunta no es si a Japón le está yendo mal, sino si está preparado para aceptar un futuro en el que los mercados financieros son gestionados en gran medida por el Estado y en el que el dinamismo económico de una población joven es cosa del pasado. En mi opinión, el factor individual más importante detrás del prolongado estancamiento económico de Japón es el ciclo autocumplido de bajas expectativas de inflación, que ahora está estructuralmente reforzado por la demografía adversa. El shock inicial de la deflación por deuda en los años 90 fue desencadenante, pero las arraigadas bajas expectativas de inflación resultantes impidieron la recuperación durante décadas. Ahora,
La demografía actúa como un poderoso techo estructural, limitando el potencial de crecimiento de la economía y haciendo que cualquier intento de impactar las expectativas sea aún más difícil. El cambio individual más efectivo sería una expansión fiscal coordinada y sostenida que apunte explícitamente al aumento del gasto de los hogares, acoplando efectivamente el que con el gasto público directo. Por ejemplo, dinero de helicóptero o grandes transferencias permanentes a hogares de bajos ingresos. Al mismo tiempo que se impulsan reformas estructurales para aumentar el poder de negociación de la mano de obra y los salarios. Esta combinación es necesaria para romper por la fuerza la barrera psicológica de las bajas expectativas, anular el reflejo de ahorro corporativo y contrarrestar la presión a la baja de la disminución demográfica.